Hop Frog. Jamás he conocido a nadie tan dispuesto a celebrar una broma como el rey. Parecía vivir tan solo para las bromas. La manera más segura de ganar sus favores consistía en narrarle un cuento donde abundaran las chuscadas y narrárselo bien. Ocurría así que sus 7 ministros descollaban por su excelencia como bromistas. Todos ellos se parecían al rey por ser corpulentos, robustos y sudorosos, así como bromistas inimitables. Nunca he podido determinar si la gente engorda cuando se dedica a hacer bromas o si hay algo en la grasa que predispone en chanzas. Pero la verdad es que un bromista flaco resulta una raris avis interna, por lo que se refiere a los refinamientos, o, como él los denomina, los espíritus del ingenio. El rey se preocupaba muy poco. Sentía especial admiración por el volumen de una chanza y con frecuencia era capaz de agregarle gran amplitud para completar las delicadezas o fastidiaban. Hubiera preferido el Gargantua de Rabelais, Sadiq de Voltaire. De manera general, las bromas el hecho que adaptaban mejor a sus gustos que las verbales. En los tiempos de mi relato, los bufones gozaban todavía del favor de las cortes. Varias potencias continentales conservaban aún sus locos profesionales, que vestían traje abigarrado y gorro de cascabeles, y que a cambio de las migajas de la mesa real debía mantenerse alerta para prodigar su agudo ingenio. Nuestro rey tenía también un bufón. Le hacía falta una cierta dosis de locura, aunque más no fuera para contrabalancear la pesada sabiduría de los 7 sabios que formaban su ministerio y la suya propia. Su loco o bufón profesional no era tan solo un loco. Su valor se triplicaba a los ojos del rey por el hecho de que además era enano y cojo. En aquella época los enanos abundaban en las cortes tanto como los bufones, y muchos monarcas no hubieran sabido cómo pasar los días. Los días son tan largos en la corte que en cualquier otra parte sin un bufón con el cual reírse y un enano con quien reírse. Pero, como ya lo he hecho notar, en 99% de los casos los bufones son gordos, redondeados y con movimientos torpes, por lo cual nuestro rey se congratulaba de tener a Hop Frog, que así se llamaba su bufón, un triple tesoro en una sola persona. Creo que el nombre de Hop Frog no le fue dado al enano por sus padrinos en el momento del bautismo, sino que recayó en su persona por concurso general de los 7 ministros, dado que le era imposible caminar como el resto de los mortales. En efecto, Hop Frog solo podía avanzar mediante un movimiento convulsivo, algo entre un brinco y un culebreo, movimiento que divertía interminablemente al rey, y a la vez, claro está, le servía de consuelo, aunque la corte, a pesar del vientre protuberante y enorme tamaño de la cabeza del rey, lo consideraba un dechado de perfección. Pero si la deformación de las piernas solo permitía a Hop Frog moverse con gran dolor y dificultad en un camino o un salón, la naturaleza parecía haber querido compensar aquellas deficiencias que sus miembros inferiores, concediéndole una prodigiosa fuerza en los brazos que le permitían efectuar diversas hazañas de maravillosa destreza. Siempre que tratara de trepar por cuerdas o árboles, y mientras cumplía tales ejercicios, se parecía mucho más a una ardilla o a un mono que a una rama. No puedo afirmar con precisión de qué país había llegado Hop Frog. Se trataba sin embargo, de una región barbada
de la que nadie había oído hablar, situada en mucha distancia de la corte de nuestro rey. Tanto Hop-Frog como una jovencita apenas menos enana que él, pero de exquisitas proporciones y admirable bailarina, había sido arrancados por la fuerza de sus respectivos hogares, situados en provincias adyacentes, y enviados como regalo al rey por uno de sus siempre victoriosos generales. No hay que sorprenderse, pues, de que en tales circunstancias se creara una gran intimidad entre los dos pequeños cautivos. Muy pronto llegaron a ser amigos entrañables. Hop-Frog, a pesar con sus continuas exhibiciones, no era nada popular y no podía, por tanto, prestar mayores servicios a Tripetta. Pero esta, con su gracia y exquisita belleza, pese a ser una enana, era admirada y mimada por todos, lo cual le daba mucha influencia y permitía ejercerle un favor de Hop-Frog, cosa que jamás dejaba de hacer. En ocasión de una gran solemnidad oficial, no recuerdo cuál, el rey resolvió celebrar un baile de máscaras. Ahora bien, toda vez que la corte se trataba de máscaras o fiestas semejantes, se acudía sin falta a Hop-Frog y a Tripetta para que desplegaran sus habilidades. Hop-Frog sobre todo tenía tanta investidad para montar espectáculos, sugerir nuevos personajes y preparar máscaras para los bailes de disfraz, que se hubieran dicho que nada podía hacerse sin su asistencia. Llegó la noche de la gran fiesta, bajo la dirección de Tripetta. Habíase preparado un resplandeciente salón, ordenándolo con todo aquello que pudiera agregar éclat a toda máscara. La corte ardía con la fiebre de la expectativa, por lo que se respectaba a los trajes y los personajes a representar. Es imaginarse que cada uno se había aprontado convenientemente, los había desde semanas antes, preparaban sus roles, y nadie mostraba la menor señal de indecisión, salvo el rey y sus 7 ministros. Me es imposible explicar por qué precisamente ellos vacilaban, salvo que lo hicieran con ánimo de broma. Lo más probable es que, dada la gordura, les resultaba difícil decirse a todo esto. El tiempo transcurría. Entonces, como postre recurso, mandaron a llamar a Tripetta y a Hop-Frog. Cuando los dos pequeños amigos ofrecieron al llamado del rey, lo encontraron bebiendo vino con sus 7 miembros del consejo. El monarca, sin embargo, aparecía de muy mal humor. No ignoraba que a Hop-Frog le desagradaba el vino, pues producía en el pobre licenciado una especie de locura, y la locura no es una sensación agradable. Pero el rey amaba sus bromas, y le pareció divertido obligar a Hop-Frog a beber y, como él decía, a estar alegre. «Ven aquí, Hop-Frog», mandó, cuando el bufón y su amiga entraron a la sala. «Bébete esta copa a la salud de tus amigos ausentes». Hop-Frog suspiró. «Y veamos si eres capaz de inventar algo. Necesitamos personajes. Personajes, ¿entiendes? Algo fuera de lo común, algo raro. Estamos cansados de hacer siempre lo mismo. Ven, bebe. El vino te avivará el ingenio». Como de costumbre, Hop-Frog trató de contestar con una chanza a las palabras del rey. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sucedió que aquel día era su cumpleaños. El pobre enano, y la orden de beber a la salud de sus amigos ausentes, hizo acudir las lágrimas a sus ojos.
Grandes y amargas gotas cayeron en la copa mientras la tomaba humildemente. De manos del tirano. ¡Ja, ja, ja! Rió con todas sus fuerzas. ¿Ved lo que puede un vaso de buen vino? Si ya le brillan los ojos. ¡Pobre infeliz! Sus grandes ojos fulguraban en vez de brillar, pues el efecto del vino en un excitable cerebro era tan potente como instantáneo, dejando la copa en la mesa. Con su movimiento nervioso, Hopfrog contempló a sus amos. Con una admirada y casi insana, todos ellos parecían divertirse muchísimo con la broma del rey. Y ahora, ocupémonos de cosas serias, dijo el primer ministro, que era un hombre muy gordo. Sí, aprobó el rey. Ven aquí, Hopfrog, y ayúdanos. Personajes, querido muchacho. Personajes es lo que necesitamos. Ja, 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 ja. Y con sus palabras pretendían ser una nueva chanza de los 7, la celebraron a coro. También rió Hopfrog, aunque débilmente, y como si estuviera distraído. Vamos, vamos, dijo impacientemente el rey. ¿No tienes nada que sugerirnos? Estoy tratando de pensar algo nuevo. Repuso vagamente el enano, a quien el vino había confundido por completo. Tratando, gritó furioso el tirano. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, ya, entiendo. Estás melancólico y te hace falta más vino. Toma, bebe esto. Y llenando otra copa, la alcanzó al lisiado, que no hizo más que mirarla tratando de recobrar el aliento. Bebe, te digo, aulló el monstruo. O por otros los diablos que... El enano vaciló mientras el rey se ponía púrpura de rabia. Los cortesanos sonreían bobamente, pálida como un cadáver. Tripeta avanzó hasta el sitial del monarca y, cayendo en rodillas, le imploró que dejara en paz a su amigo. Durante unos instantes el tirano la miró, lleno de asombro ante la audacia. Parecía incapaz de decir o de hacer algo, de expresar adecuadamente su indignación. Por fin, sin pronunciar una sílaba, la rechazó con violencia y le tiró a la cara el contenido de la copa. La pobre niña se levantó como pudo y, sin atreverse a suspirar siquiera, volvió a su sitio a los pies de la mesa. Durante casi un minuto reinó un silencio tan mortal que hubiera escuchado caer una hoja o una pluma. Aquel silencio fue interrumpido por un áspero y prolongado rechinar, que parecía venir de todos los ángulos de la sala al mismo tiempo. ¿Qué es ese ruido que estás haciendo?, preguntó el rey, volviéndose furioso hacia el enano. Este último parecía haberse recobrado de gran medida con su embriaguez, y mientras miraba fija y tranquilamente al tirano, en los ojos respondió: ¿Yo? Yo no hago ningún ruido. Parecía como si el sonido viniera de afuera, observó uno de los cortesanos. Se me ocurre que es un loro de la ventana, que se frotaba el pico contra los barrotes de la jaula. Eso ha de ser, afirmó el monarca, como si la sugestión lo aliviara gravemente, pero hubiera jurado por el honor de su caballero que el ruido lo hacía ese imbécil con los dientes. Al oír tales palabras, el enano se echó a reír, y el rey era un bromista demasiado empedernido. Era oponerse a la risa ajena. Mientras dejaba de ver unos enormes y poderosos y recultivos dientes, lo que es más, declaró que estaba dispuesto a beber todo el vino que quisiera su majestad, con lo cual éste se calmó enseguida. Luego de apurar otra copa sin efectos demasiado perceptibles, Hopfrog comenzó a exponer vivamente sus planes para la mascarada. No puedo explicarle con asociación de ideas, dijo tranquilamente, y como si jamás en su vida hubiese bebido vino. Pero apenas vuestra majestad empujó a esa niña y le arrojó vino en la cara. Apenas hubo hecho eso, y en momentos en que el loro producía ese extraño ruido en la ventana, se me ocurrió una diversión extraordinaria. Una de las extravagancias que se hacen en mi país y que con frecuencia se llevan a cabo en nuestras mascaradas. Así será, completamente nuevo.
Lo malo es que hace falta un grupo de 8 personas y... ¡Pues estamos!, exclamó el rey, riendo ante su agudo descubrimiento de coincidencia. ¡Justamente 8! Yo y mis ministros. Veamos, ¿en qué consiste esa diversión? La llamamos, repuso el enano, los 8 orangutanes encadenados, y si se le representa bien, resulta extraordinaria. Nosotros la representaremos bien, observó el rey, enderezándose y alcanzando las cejas. Lo divertido de la cosa, continuó Hop Frog, está en el espanto que produce entre las mujeres. ¡Magnífico!, gritaron el coro del monarca y su consejo. Yo os disfrazaré de orangutanes, continuó el enano. Dejadlo todo por mi cuenta, que parecido será tan grande que los asistentes de la mascarada os tomarán por bestias de verdad. Y como es natural, sentirán tanto terror como asombro. ¡Exquisito!, exclamó el rey. Hop Frog, yo haré un nombre de ti. Usaremos cadenas para que el ruido aumente la confusión. Haremos correr el rumor de que os habéis escapado de la base de vuestras jaulas. Vuestra Majestad no puede imaginar el efecto que en un baile de máscaras causan 8 orangutanes encadenados, los que todos toman por verdaderos y que lanzan con gritos salvajes entre damas y caballeros, delicada y lujosamente ataviados. El contraste es inimitable. Así debe de ser, declaró el rey, mientras el consejo se levantaba precipitadamente. Se hacía tarde para poner en ejecución el plan de Hop Frog. La forma que se procedió este fin de convertir a sus amos en orangutanes era muy sencilla, pero suficiente eficaz para lo que se proponía. En la época en la que se desarrollaba mi relato, los orangutanes eran poco conocidos en el mundo civilizado, y como las imitaciones preparadas por el enano resultaban suficientemente bestiales y más que suficientemente horrorosas, nadie podía en duda que se trataba de una exacta reproducción de la naturaleza. Ante todo, el rey y sus suministros vistieron ropa interior de tejido elástico y sumamente ajustado. Se procedió inmediatamente a untarlos con brea. Alguien del grupo sugirió cubrirse de plumas, pero esa idea fue rechazada al punto porque el enano, quien no tardó en convencer a los 8 bromistas mediante demostración y práctica que el pelo del orangután puede imitarse mucho mejor con lino. Una espesa capa de este único fue por lo tanto aplicada sobre la brea, buscóse luego una larga cadena. Hop Frog la pasó por la cintura del rey y la aseguró. Enseguida hizo lo propio con otro del grupo. Y luego con el resto completados aseguró que seguida hizo lo propio con el otro del grupo. Y luego con el resto. Completados los preparativos, los integrantes se apartaron lo más posible unos de otros hasta formar un círculo. Y para dar a la cosa su apariencia más natural, Hop Frog pretendió el sobrante de la cadena formando los diámetros de el círculo cruzado del ángulo recto, tal como hacen en la actualidad los cazadores de chimpancés y otros grandes monos de Borneo. El vasto salón donde iba a celebrarse el baile de máscaras era una estancia circular de techo muy elevado y que solo recibía luz del sol a través de una claraboya situada en un punto más alto de noche, momento para el cual había sido especialmente concedido. Dicho salón se iluminaba por medio de un gran lustro que colgaba en la cadena procedente del centro del tragaluz y que se hacía subir y bajar por medio de un contrapeso. Según el sistema corriente, se hacía subir y bajar, solo que se
que para que dicho contrapeso no se viera allá base instalado de otro lado de la colupa sobre el techo. El agregó del salón había sido confiado a la dirección de Tripetta, pero por lo visto, esta se había dejado guiar de ciertos detalles por el más sereno discernimiento de su amigo, el enano, que, acuerdo con sus indicaciones, el lustro fue retirado, las gotas de cera y bujías que en estos días calurosos resulta imposible evitar, hubiera estropeado las ricas vestiduras de los invitados, quienes, debido a la multitud que llenaría el salón, no podrían mantenerse alejados del centro, y sea debajo del lustro, en que su reemplazo se instalaron candelabros adicionales en diversas partes del salón, de modo que no molestaran, a la vez que se fijaban antorchas que despedían agradable perfume de la mano derecha de cada una de las cariátides de que energían contra las paredes y que sumaban entre 50 y 60, siguiendo el consejo de Hop Frog. Los 8 orangutanes esperaron pacientemente hasta medianoche, hora que el salón estaba repleto de máscaras para hacer su entrada. Tan pronto se hubo apagando la última campanada del reloj, precipitaronse, o mejor, rodaron juntos, ya que la cadena que trataban sus movimientos hacia caer la mayoría, y tras trabillar a todos mientras entraba en el salón, el revuelo producido en la asistencia fue prodigioso y lleno de júbilo. El corazón del rey, tal como se había anticipado, no pocos invitados creyeron que aquellas criaturas de feroz aspecto eran sino orangutanes, pero lo menos verdaderas bestias de alguna otra especie. Muchas damas se desmayaron de terror, y si el rey no hubiera tenido la precaución de prohibir toda portación de armas en la sala, la alegre banda no habría tardado en explicar sangrientamente su extravagancia. A falta de medios de defensa, produjese una carrera general hacia las puertas, pero el rey había ordenado que fueran cerradas inmediatamente después de su entrada, y siguiendo su sugestión del enano, las llaves habían sido confiadas a él. Mientras el tumulto llegaba a su apogeo, y cada máscara se ocupaba tan solo de su seguridad personal, pues ahora había verdadero peligro a causa del apretujamiento de excita multitud. Hubiera podido advertirse que cadena de la cual colgaba habitualmente el lustro, y la que había sido remontada al prescindirse de aquel, decidía gradualmente hasta que el gancho de su extremidad quedó a uno de 3 pies del suelo. Poco después, el rey y sus 7 amigos, que habían recorrido haciendo heces todo el salón, terminaron por encontrarse en su centro y, como es natural, en contacto con la cadena, mientras se hallaban allí el enano, que no se apartaba de ellos y los incitaba a continuar la broma. Se apoderó de la cadena de los orangutanes en el punto de intersección de los 2 diámetros que cruzaba el círculo del ángulo recto. Con la rapidez de rayo insertó allí el gancho del cual colgaba antes el lustro de un visitante, y por otra de una intervención desconocida, la cadena del lustro subió lo bastante para dejar el gancho fuera del alcance de toda mano, y como consecuencia inevitable arrastró a los orangutanes, unos contra y otros y cara a cara. A esta altura, los invitados iban recobrándose en parte de su alarma y comenzaban a considerar todo aquello como una estupenda broma. Por lo cual estallaron risas estentoreras al ver que la desgarbada situación en que se encontraban los monos. «Dejádmelos a mí», gritó entonces Hop Frog, cuya voz penetrante se hacía escuchar fácilmente en medio del estrépito. «Dejádmelos a mí. Me parece que los conozco. Si solamente hubiera mirarlos más cerca, pronto podría decirnos quiénes son».
sobre las cabezas de la multitud, consiguió llegar hasta la pared, donde se apoderó de una de las antorchas. Empuñaban las caridades de un instante. Estuvo de vuelta en el centro del salón y, saltando con agilidad, se ciñó sobre la cabeza del rey, encarándose unos cuantos pies por la cadena mientras bajaba la antorcha para examinar el grupo de orangutanes, y gritaba una vez más: «Pronto podré deciros quiénes son». Si entonces, mientras todos los presentes, incluidos los monos, los retorcían de risa, el bufón lanzó un agudo silbido. Instantáneamente la cadena remontó con violencia a la altura de 30 pies, arrastrando consigo aterrados orangutanes que escuchaban por soltarse, y los dejó suspendidos en el aire a media altura entre claraboya y el suelo. Aferrados a la cadena, Hop Frog seguía en la misma posición, por encima de 8 disfrazados, y como si nada hubiese ocurrido, continuaba acercándose su antorcha, fingiendo averiguar de quiénes se trataba. Tan estupenda quedó la asamblea ante esta ascensión que se produjo un profundo silencio. Duraba ya un minuto, cuando fue roto un áspero y profundo rechinar, semejante al que había llamado la atención del rey y sus consejeros, pues aquel hubo arrojado el vino en la cara de Tripeta. Pero en esta ocasión no cambia dudar de dónde procedía el sonido. Venía de los dientes del enano, semejante a colmillos de fiera. Rechinaban mientras de su boca brotaba una espuma, y sus ojos, como los de un loco furioso, se clavaban de los rostros del rey y sus 7 compañeros. «¡Ah, ya veo!», gritó por fin el enfurecido bufón. «¡Ya veo quiénes son!». Fingiendo mirar más cerca al rey, aplicó la antorcha en la capa de lino que lo envolvía, y instantáneamente se llenó de vividas llamaradas. En menos de medio minuto, los 8 orangutanes ardían horriblemente entre los alaridos de la multitud que los suspiraban desde abajo aterrada, y nada podía hacer para prestarles duda. Por fin crecieron en su violencia. Las llamas obligaron al bufón a encaramarse por la cadena para escapar de su alcance. Al ver sus movimientos, la multitud volvió a guardar silencio. El enano aprovechó la oportunidad para hablar una vez más. «Ahora veo claramente quiénes son esos hombres», dijo un gran rey y sus 7 consejeros privados. Un rey que no tiene escrúpulos de golpear a una niña indefensa, y sus 7 consejeros que, conscientes de un ultraje en cuanto a mí, no soy nada que Hop Frog el bufón. Y esta es mi última bufonada. A causa de la alta combustibilidad del lino y la brea, la obra de venganza quedó cumplida. Apenas el enano hubo terminado de pronunciar estas palabras, los 8 cadáveres colgaban en sus cadenas en una masa irreconocible, fétida, negruzca y repugnante. El bufón arrojó su antorcha sobre ellos y luego, trepando tranquilamente hasta el techo, desapareció a través de la claraboya. Se supone que Tripeta, instalada en el tejado del salón, fue cómplice de su amigo en su ígnea de venganza, y que ambos escaparon juntamente a su país, y que jamás se los volvió a ver.